Buenos días, bendiciones. Y en primer lugar, saludos desde Santander. Cuando veníamos para acá, los pastores también de allá, en la iglesia de Santander, nos mandaba saludos para todos vosotros. Seguimos orando por ellos, por la iglesia allá en Santander, en Cantabria, y también pues nos mandan saludos que ya ellos también, la iglesia de Santander, están orando también por vosotros y por la obra aquí en Madrid. Así que damos gracias a Dios también que podemos venir en un día especial como es el día de hoy, ¿verdad? Donde tenemos la presentación de Ian y donde tenemos la oportunidad de dar culto. Pero lo más importante es que llegamos a la palabra después de los saludos, luego tendremos tiempo de poder compartir más y de poder dar incluso algún título de oración para que podamos seguir estando orando juntos en un mismo espíritu y en una misma dirección. Amén. Amén. El título de hoy es levantar un memorial, como hemos leído en el libro de Josué. Hoy me gustaría hablar un poquito de ver que todo a través de la Biblia, a través del mensaje de la Biblia, el verdadero plan de la Biblia, el verdadero significado. Y muchas veces enseñábamos diciendo la Biblia no es un libro histórico solamente, no es solamente un libro científico, aunque tiene partes de ciencia, no es un libro de poesía, aunque también tiene poesía, etc. Lo más importante que encontramos en la Biblia es el plan de salvación de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Esa es nuestra razón, también incluso como creyentes, para no tener temor en absoluto, porque Dios todo lo tiene controlado. Por eso, una de las cosas importantes es lo que Jesús dijo: bienaventurados todos aquellos que no han visto y sin embargo, aún así han creído. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Os acordáis cuando Tomás empezó? Ay, si no meto los dedos en las manos, si no meto los dedos en las llagas, yo si no lo toco no lo creo. Y Jesús le tiene que dar esta palabra una vez resucitado el Señor. Muchas veces la mayoría de creyentes tienen una experiencia o tienen ese nacimiento de fe después de haber experimentado un accidente o una situación difícil, una enfermedad, una desgracia. Entonces, ante esas situaciones, muchas veces se busca a Dios. Pero eso no dice la Biblia, no es lo que está diciendo la Biblia. Dios tiene o tienes una gran bendición si crees sin ver, sin necesidad de ver. No hace falta ver. Muchos lo sienten simplemente en sus corazones, en un brote de emocionalidad. Muchas veces las personas van a la iglesia, el pastor acierta, tiene un mensaje muy bonito, muy conmovedor, la música, la alabanza, todas estas cosas, y la gente se conmueve y dice: ay, qué bonito, a mí me gustaría formar parte de. Pero no es eso. Es fácil creer si vemos, ¿verdad? Es fácil creer. Si vemos, no hace falta mucha fe, lo estamos viendo simplemente. Muchas personas descubren la gracia de Dios precisamente después de estas situaciones rocambolescas y esas razones difíciles. Y tenemos que ver esa bendición que Dios tiene. Ahora, eso no significa que no veamos, eso no significa que no podamos ver cosas a través de la fe. Por ejemplo, si vemos a través de la Biblia y vamos a ver un poquito qué es lo que vieron, que se abrió el Mar Rojo. Son cosas que se pudieron ver, pero no lo hizo simplemente por eso, sino lo hizo por ese gran propósito que había detrás del Mar Rojo. Pero había cosas que se podían ver y podemos observar el gran plan de salvación de Dios a través de circunstancias y a través de repeticiones continuas dentro de la historia de Dios, dentro de la historia de la Biblia, y podemos verlo desde el principio de los tiempos. ¿Desde cuándo? Incluso desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva recordamos todos cómo fueron tentados y engañados por el diablo, por esa serpiente astuta, y cómo cayeron. Y vemos que desde el principio, en el mismo momento de que ellos cayeron, ¿Dios qué hizo? Salió en busca del hombre. ¿Qué es lo que hizo cuando los hombres se equivocaron y empezaron a hacer las cosas que no debieron, como tomar ese fruto, desobedecer a Dios? Lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? ¿Castigarles? No, fue salir a su encuentro. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios sale a tu encuentro. ¿Qué es el Evangelio? Sino que cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nos apartábamos y estábamos en pecado y cuando estábamos separados de Dios y apartados, Dios sale a su encuentro. ¿Y qué es lo que Dios les dio? Les dio el principio del Evangelio, les dio el protoevangelio, Génesis 3:15, y el descendiente de la mujer vendrá y le pisará la cabeza a aquel que os ha engañado. Ese es el principio de Génesis 3:15.
Por eso Satanás, ¿qué es lo que hace? Se levanta en contra de la familia, va en contra del estatuto familiar y se levanta en contra, y Dios nos da y tiene que darnos una gran respuesta en los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que hace? Construye un arca. ¿Por qué? Porque va a venir una destrucción para el ser humano. Pero yo voy a construir algo para que no solamente tú, sino tú y tu familia podáis entrar en ese arca y podáis tener vida en aquel que construye ese arca, que es Cristo Jesús. Y es lo que estábamos viendo. Y aunque parece que la sociedad humana va en continuo desarrollo, cuando parece que más está avanzando la ciencia, y vemos cómo en aquella torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, empiezan a levantar una estructura tremenda, enorme para aquel entonces. La ciencia avanza, el desarrollo continúa, cada vez tenemos teléfonos más inteligentes, ahora estamos teniendo la inteligencia artificial, no sabemos dónde nos va a llevar eso. Podemos intuir hacia dónde se dirige, pero hoy hay una inteligencia artificial que llegará un momento que tomará decisiones sin necesidad del ser humano. Avanza mucho la ciencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando avanza tanto la ciencia? Que aun siendo tan inteligentes, aun prosperando tanto, resulta que el ser humano cada vez tiene más problemas espirituales. Que el ser humano, cuanto más avances y cuanto más ciencia, más problemas. Hasta que hubo esa destrucción. En Babilonia parecía que todo iba bien. Parecía que todo iba de maravilla, que había economía, todo funcionaba. Pero ¿por qué entonces Dios tiene que llamar a Abraham y le dice, sal de tu tierra, deja esa tierra de idolatría, deja esa patria idólatra y de maldición y ve a la tierra de donde vendrá el Mesías? Por eso Dios no tiene más remedio que bendecir a Abraham, que dejó su patria por el pacto que Dios le había dado en Génesis 12. El libro del Génesis vemos cómo se desarrolla a partir de este momento. Pasando los 11 primeros capítulos, que es el protoevangelio, pasamos a partir del capítulo 12 hasta el final, y encontramos cuatro grandes personajes, tres, aparte de Abraham. ¿Quiénes son? Su descendencia. ¿Por qué remarco su descendencia? Isaac, Jacob, José, hijo, nieto, bisnieto. ¿Por qué? La importancia. Dios llamó a estos hombres, ¿para qué? Para enseñarles que en la guerra espiritual tenemos la victoria que nos libra de todo pecado original y que nos libra de todo pecado espiritual. Por eso hagamos lo que hagamos, siempre viene el problema espiritual. No importa que tú puedas ser una buena persona, no importa que tú puedas dar limosnas y que tú puedas hacer grandes cosas. No tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con el estatus que la persona pueda tener. No importa tampoco de qué país vengas. Aquí tenemos muchas culturas ahora mismo, muchos países y en las iglesias cada vez más. No importa de dónde vengas, siempre el problema espiritual va a estar cerca de ti. De una manera o de otra, le cambian el nombre, pero al final es lo mismo. Si vienes a un país, dices, pues este es el país de Tatacamun. Dices, pues vale, vienes a España, la Virgen de no sé qué, te vas al otro lado y tienes el santo de no sé qué, o te vas a un país budista y tienes los chamanes y tienes a Buda. En el fondo, ¿qué es? Es todo lo mismo, es el mismo problema de idolatría con diferentes imágenes. El problema espiritual sigue estando ahí. Satanás sigue destruyendo y atacando la familia, sigue atacando las generaciones. Por eso era necesario que Cristo viniera a destruir las obras del diablo. ¿Nos acordamos de 1 de Juan 3:8? ¿O ya lo habéis olvidado? Que yo lo repetía tanto. ¿Para qué ha venido el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Amén? Para eso era necesario que Cristo viniera. Y llegamos hasta José, pasamos de Abraham a José, pasamos por toda la línea, damos un gran adelanto. Pero, ¿qué le pasó a José? Que pasó de esclavo a príncipe de Egipto. ¿Amén? Esa es la obra de Dios. La razón por la que José tuvo éxito. ¿Por qué fue? Porque entendió el Evangelio. ¿Por qué fue? Porque entendió la salvación. En una palabra, el pacto que Dios le dio. Y él pudo entender y reconocer las bendiciones de Dios que nos libran del problema espiritual que nació en Génesis 3. Él pudo entender esta gran obra. Pero vemos que más tarde su descendencia, volvemos nuevamente con esta palabra, sus descendientes perdieron este fundamento del pacto. ¿Qué ocurrió? Pasó el tiempo y la gente se olvidó. Se olvidó de la obra de Abraham, se olvidó del pacto de Abraham, se olvidó de que él iba a ser padre de multitudes, se olvidaron porque ya eran multitudes, ya parece como que no hace falta el pacto, se olvidaron de la obra de José. José, que vino de esclavo y tuvo que pasar por todas las circunstancias,
hasta ser gobernador de Egipto. Parece ser que pasado el tiempo se olvidaron de todas las bendiciones. ¿Qué ocurre cuando las personas olvidan las bendiciones de Dios? ¿Qué ocurre cuando el ser creyente olvida el pacto que Dios le ha dado? ¿Qué ocurre con las personas cuando, en una palabra, nos olvidamos de Dios? Dice la palabra que cayeron en manos de la mayor nación idólatra, es decir, Egipto. Durante 430 años fueron esclavos. ¿Por qué razón? Porque cuando el creyente o la persona olvida el evangelio y olvida el pacto de Dios, se convierte en un esclavo. No importa, hermano, que tú te veas ahora mismo, digas, no tengo cadenas, no tengo nada, yo soy libre, he venido hoy aquí porque me ha dado la gana, nadie me ha obligado, he venido porque me ha apetecido, parece que soy libre, puedo hacer lo que quiera, podía haberme ido al cine o iba a decir a la playa, aquí no hay playa, pero nos podíamos haber ido a un centro comercial. Eso está bien, porque como llueve y hace frío, en un centro comercial se está calentando. Yo podía haber tomado esas decisiones. ¿Por qué? Porque parece que soy libre. Pero en realidad estamos viviendo en una sociedad, en una situación y en una cultura que de verdad nos oprime y de verdad somos totalmente esclavos. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés y le mandó a él y a Israel ofrecer sacrificio de adoración, es decir, hacer culto en el desierto, retomemos nuevamente el principio de dar culto. Retomemos nuevamente nuestra relación con Dios. Restauremos nuevamente nuestro vínculo con aquel que nos creó. Y después del éxodo de Egipto, los israelitas salieron a través de la Pascua cruzando el Mar Rojo. Llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Cualquier cosa que se oponga al plan de Dios, cualquier cosa que se oponiera o se opusiera, mejor dicho, a ese plan de entrar en la tierra prometida, en esa tierra que fluye leche y miel, todo aquello que se opusiera, Dios lo quitaría, Dios lo quitará. Todo aquello que se oponga al conocimiento de Dios, todo aquello que se oponga en contra del pacto de Dios, cuando un hijo de Dios determine y decide ir en pos de ese pacto, Dios lo quitará. No importa que sea un océano, no importa que sea un mar, no importa que sea un río, no importa que sean unas murallas de Jericó, no importa que pueda pasar lo que pase, no importa el desierto que tengas que atravesar, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por eso estamos hoy aquí nosotros y por eso estamos dando este mensaje, porque cuando cruzaron el Jordán hicieron una cosa que Dios les mandó. ¿Qué les mandó? Coger 12 piedras. Parece una tontería. 12. ¿Por qué 12? Porque eran las tribus de Israel, eran las 12 tribus, pues entonces coger una piedra, no tiene mucho valor, pero coger una piedra y ponerla en medio del río. Levantar, pero no es una piedra cualquiera, no es que cojamos 12 piedras cualquiera, no. Bueno, pueden ser cualquiera, pero lo que Dios quería era levantar, ¿qué? Un memorial. Que levantemos un memorial. ¿Y para qué queremos preguntar un memorial? ¿Para qué queremos levantar eso? ¿Para qué queremos en medio de un río levantar una columna? No sé cómo sería la forma, no sabemos muy bien, pero sí sabemos que eran 12 piedras puestas ahí apiladas. ¿Para qué? Para que vuestros remanentes, para que vuestros hijos, cuando pasen por aquí nuevamente, les cuentes lo que Dios ha hecho. ¿Amén? Lo que yo acabo de hacer un poco con vosotros. ¿No? Un poquito es así. ¿Para qué? Porque Dios tiene un plan. Porque Dios tenía un plan. Y Dios lo sigue teniendo. Y Dios lo prepara todo. Y Dios tiene todo determinado. Y Dios sabía que iba a llamar a Moisés y prepara a Moisés. Y Dios sabía que tenía que llegar a la tierra de Canaán y ese era el propósito y empieza a preparar a Moisés y prepara al pueblo y prepara los acontecimientos y prepara los milagros que van a acontecer, que Dios sabía que iban a pasar por ahí. Porque cuando Dios todo lo tiene preparado y cuando ya tiene todo dispuesto, es cuando te llama. Ah, hijo, ven. ¿Por qué? Porque tengo todo dispuesto para ti. Han pasado 430 años, no sé con los años de esclavitud de cada cual hemos pasado en nuestra vida, viviendo como hemos vivido, pues andando como peregrinos en este mundo, como vagabundos por este mundo, sin rumbo y sin dirección, hasta que un día viene Dios y te llama y te dice, ven hijo, porque ya tengo preparado para ti un camino de buenas obras, como dice Pablo en Efesios. Hay un camino preparado para cada uno de nosotros de buenas obras. ¿Para qué? ¿Para que nos gloriemos? No, son las evidencias que Dios tiene para ti. Son esas evidencias, no hace falta, es verdad, ver milagros para creer en Dios. No hace falta.
Algunos podemos compartir testimonios de milagros que hemos visto. Es verdad, podemos ver milagros, pero eso no me va a mover. El verlos o el no verlos, me da igual. Lo importante es el pacto que Dios me ha dado. Lo importante es saber que Dios está conmigo. Lo importante es saber que estoy dentro del pacto y dentro del propósito de Dios. Vea o no vea milagros. Me da igual abrir el Mar Rojo que no abrirlo, me da igual. Oh, es que el Mar Rojo no se abrió porque es que los científicos han demostrado que las corrientes, los aires pasaron por... Me da igual. De verdad, me da igual. Píntalo como te dé la gana. Si había un puente, me da lo mismo si había un puente debajo del agua que no se había visto hasta entonces y pasaron por ahí. Me da igual. Dios los lleva hasta allí porque sabía que era el momento y la circunstancia específica. ¿Es posible que hiciera eso? Es posible. No me voy a pelear con los científicos, no. Pero Dios los lleva allí, el momento exacto, el día exacto, las circunstancias exactas. Para mí eso es más milagroso que otra cosa, ¿no? Da igual cómo Dios lo hiciera. Da igual si lo hizo poniendo las dos manos o poniendo el aire, no importa eso. Lo que importa es que Dios prepara un lugar y ese lugar está preparado para ti y para mí. Que ya todo está hecho, que ya todo está terminado, porque Dios todo lo tiene controlado. Por eso podemos decir que los creyentes somos más que victoriosos, como dice la palabra. A veces la iglesia no entiende esto, a veces la iglesia sufre por esto. Porque Dios quiere que nosotros vivamos no solamente una vida cristiana sin significado y sin propósito. Dios no quiere una vida cristiana donde vengamos solamente a sentarnos el domingo, escuchar el mensaje y marcharme a mi casa y a vivir mi vida independientemente. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos una vida sosteniéndonos en la palabra y en el pacto que Dios nos ha dado. Dios no quiere que vengas aquí un domingo y jiji, jaja, y ya he cumplido, he dado mi ofrenda, he saludado a los hermanos y hasta el domingo que viene. Hermano, Dios no quiere eso simplemente. Está bien que vengas a dar culto, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que el pacto de Dios se cumpla, que el pacto de Dios se lleve a cabo. Que lleguemos al punto donde Dios tenía determinado que tú fueras desde antes de que te llamara y Dios lo preparó todo para ti. Esa es la realidad. ¿Cuál es el gran significado que hay detrás de levantar este monumento conmemorativo? ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás de esas 12 piedras sin valor material es simplemente que tú veas y que hay una evidencia de que Dios está contigo. Era la evidencia de que Dios estaba con nosotros, que está con nosotros. Es lo importante. Es esa evidencia clara. ¿De qué? De que los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de Dios. Son totalmente diferentes. Vemos un poquito los pensamientos de los egipcios. ¿Qué pensaban los egipcios? Los egipcios creyeron que Israel moriría en el calor del desierto. Estos van a morir en el desierto de calor, de sed. O si no, van a ser destruidos en el Mar Rojo. O van a morir intentando evitar a los enemigos circundantes de la región. Déjalo que se vayan, van a morir. De la misma manera, a veces los incrédulos, las personas que no creen, vienen a lo mejor un día de visita, te miran a ti, miran a la iglesia y se preguntan, ¿por qué cree esta gente? Pero si no tienen nada, gente pobre, ¿no? ¿Hay algún millonario en la sala? Por favor, que se levante, ¿no? Es decir, gente normal y ven el local y dice, pues tampoco para tirar cohetes, ¿verdad? Sencillo. ¿Y por qué la gente cree si no hay nada? Parece que has fallado, parece que, yo a veces pienso, Señor, ¿pero por qué? Cuando uno sale del seminario y sale con muchos propósitos y con muchas ideas, Señor, yo voy a tener una iglesia grande, voy a levantar propósitos. Luego empieza uno a madurar, digo, no, yo quiero sobre todo poder levantar misioneros, poder levantar evangelistas, poder levantar un centro de remanentes en Madrid, poder hacer... Y luego llegas y dices, pues no vas a ser tú, ¿no? Digo, bueno, pues Dios levantará a las generaciones detrás. Mis descendientes y mis generaciones podrán levantarlo. Y doy gracias a Dios ¿de qué? De que mis generaciones están aquí. No solamente veo a mi hijo, veo también ya a mis nietos. ¿Y qué es lo que veo? Veo esa descendencia. Quizás yo no lo vea físicamente, pero yo sigo orando para que Ian, por ejemplo, pueda verlo. Lo digo Ian porque es el más pequeñito. Ahí están los otros dos que están por allá arriba, más grandes, Irene, Israel. Que lo vean. A lo mejor yo no lo veo, pero ¿para qué es esta obra que estamos levantando?
Para ellos, no es para mí, porque yo ya lo he visto. Yo ya sé lo que es el plan de Dios. Yo lo estoy experimentando continuamente, pero ¿por qué entonces el memorial? Porque ellos no lo vieron. Ellos no vieron el primer día cuando llegamos a esta congregación, los que éramos. Y recuerdo el otro día le compartí a un hermano cuando llegó el presidente de la Comunidad Bautista de Madrid, cuando yo llegué por primera vez a Parla, hace ya, bueno, unos cuantos años. Y llegó el presidente, el señor presidente, me dijo, Antonio, tú ya sabes cómo funciona esto de las iglesias. Digo, sí, ya sé, tú sabes que aquí en 6 meses se te acabó todo. 6 meses me dio el presidente de la Comunidad de Madrid. Comunidad Bautista, no el de Ayuso, no. De la Comunidad Bautista de Madrid. 6 meses. Dije, está bien. Pero yo no vengo aquí por eso, yo vengo aquí detrás de un plan que Dios ha establecido y entiendo que Dios me ha llamado a ese plan porque Dios tiene un propósito, tiene un fin que yo ahora mismo totalmente desconozco, no lo sé, pero Dios tiene este propósito y estoy dando un salto al vacío porque en el plano natural, en el plano humano no hubiera venido nunca. No quiero recordar qué era Parla hace 28 años o 29 años. ¿Qué era Parla? No sé. Bueno, María José sabe que es la anfitriona del lugar, la más veterana. María José sabe, lleva aquí esos años, más seguramente de esos años. Sabe lo que era Parla hace 28, 29 años. ¿Qué era? Lo que nadie quería, donde nadie quería venir, donde el insulto, ¿cuál era? Anda, vete a Parla. ¿Por qué? Porque eso era mandarte, pues eso, imagínate a dónde. Nadie quería. ¿Por qué un pastor va a levantar una iglesia o va a establecerse en un sitio donde nadie quería ir? Donde nadie quería estar. No había ni agua corriente del canal, era agua de pozo en aquel entonces todavía. No había ni el agua del canal como ahora. No había parques, no había bibliotecas, no había absolutamente nada. Eran las típicas ciudades dormitorio, que había que venir en esas camionetas antiguas y que parecía un campamento indio. Había 4 casitas y todo rodeado de campo, parecían campamentos. Aquello era Parla. Si tú ves aquello, no vale nada, no es gran cosa. Pero si entendemos correctamente el Evangelio, es ahí donde Dios va a obrar, donde Dios te ha enviado, donde Dios te ha puesto. Cree firmemente en el hecho de que Dios obrará y librará al hombre de su guerra espiritual. Que Dios te va a librar de esa lucha espiritual que hay alrededor del ser humano. Aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no lo comprenda, aunque la gente mire y no comprenda qué está pasando aquí. Eso le pasaba también a esas 7 tribus y 31 reyes que había en Canaán en aquel entonces, cuando veían venir a esos hombres que dijeron, Dios mío, que vienen esos hombres que han atravesado el Mar Rojo, que vienen esos hombres que han atravesado el río Jordán, que vienen esos ejércitos. Y esperaban que fallecieran en el desierto, pero estaban viendo que estaban encaminándose hacia ellos, que podían superar todas las vicisitudes y circunstancias y problemas del desierto, y que se les estaba viniendo encima. El corazón de aquellos hombres, los pensamientos de aquellos hombres eran de temor. Y ahí se asomaban en las murallas de Jericó y estaban viendo que vienen. Y que no hay nada ni nadie que los pueda parar, ni detener, ni desiertos, ni ríos. Y están ahí acercándose. Es lo que la gente y el pensamiento de estas personas. ¿Qué es lo que Dios quiere y desea? ¿Y por qué Dios manda levantar esa montaña o esa torre de piedras? Dios quiere que nos sostengamos en las evidencias. No solamente en una fe que a veces parece que es así, no. Dios tiene evidencias. Y quiere que nos mantengamos y quiere que lo hagamos y que nuestras generaciones futuras puedan vivir y ver esta realidad. Y que se las puedas contar. La importancia que hay detrás de levantar ese memorial es fundamental en las evidencias. Mira, estas son las evidencias que Dios ha hecho en nuestra vida. La pregunta es obvia en el día de hoy. ¿Qué debemos levantar delante de nuestros hijos? ¿Qué tenemos que levantar? ¿Qué memorial quieres levantar a tus hijos? Hoy vamos a hacer la presentación de Ian. Luego ya le preguntaré a los papás, ¿qué queréis levantar para vuestro hijo? ¿Cuál es la bendición que queréis para vuestros hijos, para tu hijo? Luego me contestaréis, luego lo preguntaré. ¿Verdad?
No estamos aquí, que Dios lo bendiga, vale, pero ¿qué bendición queréis para vuestro hijo? Y es no solamente para los papás de Ian, sino que también para nosotros, para cada uno de nosotros, los mamás que tienen el bebé en los brazos, aquellos que tienen los niños arriba, de alguna manera, ¿cuál es el memorial? ¿Qué es lo que los hijos van a ver? Porque a los hijos no solamente es lo que tú le digas. ¿Cuántas veces los papás vienen y dicen, hijo, que tienes que ir a la iglesia? Yo recuerdo esta semana pasada, allí en Santander, un papá dijo esto. Niño, levanta que tienes que ir a la iglesia. Y el niño le contestó, pero papá, ¿y tú por qué no vas? ¿No? ¿Tiene sentido o no tiene sentido la pregunta? Era un niño pequeñito, pero lo vio de una manera lógica. ¿Por qué me mandas a mí a un sitio que tú no quieres ir y que tú no me llevas? ¿Qué queremos enseñar a nuestros hijos entonces? No, tienes que creer en Dios. Pero si tú no crees, si tú haces lo que quieres. Ah, no, hijo, tienes que aprender a orar. Pero si yo nunca te he visto orar. Si nunca te he visto leer la Biblia. Le estamos dando mucha importancia a la Biblia y hablamos de la Biblia y hablar la palabra de Dios. Pero yo no te veo leer nunca la palabra de Dios en casa. Nunca te he visto orar en casa. Nunca te he visto un propósito en la vida. Simplemente trabajar. Y trabajas mucho. Los que venís de otros países, venimos aquí como inmigrantes, venimos porque de países pobres y venimos a hacer o a tener una vida mejor que la que dejamos en nuestro país. ¿Sí o no? Si no, que tenéis un problema, ¿no? Pero solamente para eso, para tener una vida mejor, para tener una mejor economía, una mejor casa, un mejor coche, mejor ropa, mejor educación, más seguridad. Sí, todo eso está bien. ¿Solamente eso le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos? ¿La cuenta corriente del banco? Pues como esperen esos mis hijos, bueno, poco van a hacer con eso, ¿verdad? No es solamente eso, sino que ellos puedan ver el cumplimiento del pacto a través de vosotros. Que puedan ver cómo el cumplimiento del pacto está ocurriendo en sus vidas, en vuestras vidas, y que ellos no solamente lo escuchen, sino que lo vean a través de vosotros. Que podamos disfrutar de la bendición original, que tú eres origen de bendición. Tú tienes que ser origen de bendición para tu casa, para tu familia, para tus hijos, porque Dios a ti lo ha levantado cuando levantó a Abraham y le dio esa bendición. Abraham, tú serás origen de bendición, porque en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Eres origen de bendición allá donde estás, en tu trabajo, en tu casa, en la oficina, en los estudios, donde estés estudiando. Tú eres origen de bendición. Y es una bendición que nadie puede quitarte. Si no recuerdas lo que le dijo Jesús a Pedro, Pedro, tú eres roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué razón una roca? Porque nadie puede moverlo si estás edificada en una roca. Si tú tienes la edificación en esa roca, no va a haber nadie que la quite. Vas a recibir las bendiciones históricas, porque eso nos da seguridad de saber que Dios ha estado conmigo. Yo puedo ver y tener evidencias de que Dios ha estado conmigo a lo largo de mi vida. Compartí la semana pasada en la iglesia. Cuando sale uno y determina salir de casa y me cambio y me entendí que tenemos que dejar Madrid, tengo que irme a Albacete, pero ¿qué vas a hacer si no tienes trabajo, si no tienes nada? No, pero Dios está conmigo. Y luego desde Albacete Dios nos lleva al seminario con 2 hijos ya, con 4 y 10 años. Y tienes que ir a un seminario, tienes que pagarte la habitación y los gastos que origina un seminario y no tienes ingresos de ningún tipo porque estás estudiando, no trabajas, no tienes ningún tipo de ingresos. Pero estás viendo que Dios está contigo. Cuando uno ha pasado todas esas evidencias, cuando llegó el momento de partir de aquí a Santander, y algunos decían, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis locos ya a vuestros años? Cambiar de casa, cambiar de ciudad, cambiar de iglesia, cambiar todo, empezar de cero. Pero hermanos, yo ya he visto las evidencias del pasado. Yo ya he visto que Dios ha estado conmigo todos los días de mi vida y he tenido las evidencias, cómo Dios ha provisto en cada tiempo y en cada etapa, cómo Dios ha levantado a mis hijos, aun cuando no teníamos nada. No teníamos ningún respaldo social, no teníamos ningún respaldo del gobierno, de ningún tipo. El único respaldo, como muchas veces decimos, es el respaldo del reino de los cielos que está contigo. Entonces, ¿cómo me voy a mover ahora? Esas son las evidencias que yo transmití a mis hijos. Son las evidencias que yo les compartía a ellos. ¿Cómo viviste por la gracia de Dios? ¿Cómo estuviste en un seminario? Ese es el monumento que hemos levantado para nuestros hijos. Dios siempre ha estado conmigo, son las bendiciones históricas que me dan seguridad. No importa si ahora Dios me dice, pues ahora tienes que irte a la Conchinchina. ¿Dónde cae eso? No lo sé, pues ya lo buscaríamos. Iríamos a donde fuese.
Hace el año pasado, en la Navidad, en el verano pasado, mi esposa y yo estábamos planteándonos irnos a Canadá, a Montreal. Y empezamos a irnos 3 meses. Teníamos 2 gatitos, los tuvimos que dar, porque digo, si no vamos 3 meses, cago con los gatos. Tuvimos que darlos. Digo, vamos los 3 meses, pero luego pensábamos, ¿y después de los 3 meses qué? ¿Cómo continúa la obra? Si nos venimos nosotros, ¿cómo continúan las obras? ¿Y el planteamiento cuál era? Pues piénsate que lo mismo tenemos que quedarnos en Montreal. Pero a estas alturas, en este momento, da igual. La determinación estaba. Vamos a ir. Y en nuestro corazón hicimos todo para estar yendo a Montreal. Y cuando ya estábamos para ir a Montreal, Dios nos dio una gran respuesta. Dios levantó un obrero allí en Montreal. Aún así tenemos que ir, porque tenemos que hacer la obra y levantar la iglesia, establecerla y digamos, nombrar oficialmente como pastora a esta hermana que está llevando la obra allí en Montreal. Y traspasarle ya, digamos, los poderes y la autoridad espiritual a la hermana. Pero la idea, ¿cuál era? Si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va, no importa. ¿Por qué? Porque si Dios ya nos ha bendecido hasta ahora, ¿cómo Dios no nos va a bendecir a partir de este momento? Son bendiciones históricas que hemos recibido y que seguimos viviendo a día de hoy. A veces podemos pensar, tenemos problemas, somos débiles. Yo soy débil e inútil. Es verdad, somos inútiles, somos mayores. Mi esposo ahora con lo del brazo, ahora ya tampoco puede levantar mucho el brazo ya. Cuando vayamos a las iglesias pentecostales no sé lo que va a hacer, no puede levantar los brazos. Con su operación y tal, no puede. Tiene sus impedimentos, la salud, todo eso. Somos inútiles. Pero nadie puede impedir, ni parar, ni detener el pacto de Dios. No importa, nadie puede poner ni quitar esta gracia. Es la gracia de Dios. ¿Quién puede impedir el poder de Dios? ¿Quién puede levantarse en contra del poder de Dios? Por eso os bendigo en el nombre de Jesús. No debemos de sufrir más. Solo coge el pacto eterno de Dios. ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué seguís sufriendo algunos? Simplemente coge el pacto de Dios y disfruta de lo que llamamos las bendiciones irresistibles. ¿Qué son? Aunque tú no quieras, Dios te va a bendecir. Es que yo no quiero. Da igual, Dios te va a bendecir porque Dios ha determinado bendeciros. Dios ha determinado bendecirnos. Señor, no me bendigas más. Pues ahora te voy a bendecir el doble. Por eso muchas veces, cuando me dicen, ay, Señor, ora para que Dios me bendiga. Pero si ya es bendecido. Si ya dice la palabra que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si ya dice la palabra que somos bendecidos en todo. Pero yo no le he pedido. Es que no importa que tú no pidas. Dios te bendice. Por eso versículo 6 dice, déjalo para que sirva como una señal entre vosotros. ¿Para qué? Para que nunca olvides el pacto. Hermano, nunca olvidéis el pacto. Versículo 7, estas piedras deben ser un memorial para la gente de Israel para siempre, no solamente para hoy. Hoy tenéis que estar levantando un memorial para las siguientes generaciones en la Iglesia Aposento Alto de Parla. Para que cuando nuestros hijos miren, ellos deben ver que Dios es Dios vivo, que no es una religión, que no es una denominación, que no es algo que han hecho los hombres, sino que vean que Dios es Dios vivo, que somos los que Dios ha levantado en esta época y en esta generación, como esos predicadores y evangelistas que van a llevar y llevan el evangelio hasta el último de la tierra. Tienen que verlo nuestros hijos, esa obra en nosotros. Por eso vemos muchas veces, a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos hijos de pastores, muchos hijos de evangelistas de la iglesia y líderes de la iglesia han caído en la ruina espiritual. Muchos hijos de pastores abandonan el ministerio, o sea, abandonan la iglesia inclusive, porque no han visto esto en sus padres. A lo mejor son buenos predicadores, pero no lo han visto en la casa, no lo han visto en el hogar. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que de verdad podamos ver las obras que Dios tiene para nosotros. Y si realmente tenemos el Evangelio y estás fundamentado en el pacto, todo te irá bien. Amén. Por eso yo quiero dejaros ya solamente 3 palabras como conclusión para terminar. Vemos cómo Dios estuvo con Josué
a todo lo largo de la vida de Josué, durante todo el tiempo de Josué, podemos ver que Dios estuvo con él. Todo el tiempo, Dios estuvo con él. ¿Qué tenía Josué? Josué no era una persona que simplemente orara. Hablamos de la oración, ¿verdad que es importante? Ahora, la oración, Josué y nosotros tenemos que verla no como un programa de oración, sino que tenemos que tener la naturaleza de oración. Es decir, la oración tiene que formar parte de mi naturaleza. No es aquello de que, ay, tengo un problema, voy a orar. Tengo un problema, ay, voy a hacer una vigilia de oración. Ay, que tengo una dificultad, ay, que tengo una enfermedad, ay, que tengo... Y vamos a hacer algo para orar. Eso es hacer culto de oración y hacer oración. Está bien, bien. Pero nuestra vida tiene que ser una vida que tenga una naturaleza de oración continua. Por eso enseñamos 24 horas, Dios está contigo. 24 horas estás en oración, porque 24 horas estás en la presencia de Dios. La segunda cosa es el evangelismo. No es evangelizar, es tener la naturaleza de evangelismo. Algunas veces preguntan, pero pastor, ¿no vas a estar todo el rato pendiente de que es una persona para evangelizar? No, no tienes que estar pendiente de eso, simplemente tener la naturaleza. ¿De qué? De ver estas evidencias que Dios ha hecho contigo y que en tu naturaleza salga a darle una respuesta de la evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé, no sé si habrá aquí, no alzaré mucho la voz, ¿hay aquí algún teólogo? Amén. No hace falta ser teólogo para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No hace falta ser un teólogo, no hace falta ser un diplomado en teología para decir y contarte. No, es que yo no sé mucho de la Biblia. Yo no te digo que enseñes Biblia, te digo que digas y cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Que digas simplemente lo que Dios ha hecho, como hizo el pueblo de Israel. Mira, cuando veáis esta conmemoración, este memorial, ver y recordar cómo Dios nos sacó de Egipto, cómo nos trajo por el desierto y llegamos hasta aquí. Por eso, que podáis gozar y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para vosotros. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias que vemos las evidencias y el significado de esas evidencias, Señor, en nuestras vidas. Señor, cómo cruzaron el Jordán cuando creyeron que Dios, tú eres capaz de todo. Señor, vemos también cómo tú enviaste esos ángeles, cómo fueron enviados en cada acontecimiento importante de la Biblia. ¿Cuándo, Señor, vemos esta realidad? Y entonces comienza la oración en cada uno de nosotros. Padre, que tú puedas levantar, Señor, ese centro de remanentes que tantas veces y tantos años estamos orando por él. Para que podamos levantar, Señor, ese memorial para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan, Señor, ver las evidencias, Señor, que hemos estado viviendo durante toda esta época y que veamos cómo las respuestas de Dios no solamente han llegado sobre nuestras vidas, sino que lleguen también sobre las vidas de nuestros propios hijos, nuestros propios nietos. Padre, que tu gracia siga recayendo sobre cada uno de ellos. Y Señor, que tu gracia también siga recayendo sobre cada uno de los papás aquí representados y que tu gracia, Padre, pueda estar sobre ellos para que ellos puedan darles a esos bebés, a esos niños, les puedan dar esa dirección correcta, que les puedan dar la guía necesaria, que les puedan dar las herramientas para enfrentarse a esta sociedad y a este mundo corrompido en la oscuridad y corrompido, Señor, por esta sociedad, Señor, que el príncipe de este siglo lo tiene dominada y bajo esa idolatría, Señor, que nos mueve y mueve estas sociedades en el día de hoy. Padre, que podamos seguir preparándoles, levantándolos, edificándoles en Cristo y en el pacto, Señor, que tú nos has dado. Pero haznos ser a nosotros fieles en esa palabra. Padre, enséñanos cómo a lo largo de la Biblia, Señor, nos has ido enseñando que todo plan y propósito tiene, Señor, esa dirección para levantar a los remanentes, para que levantemos, Señor, ese movimiento de remanentes hasta lo último de la tierra. Padre, que tu bendición y tu gracia, Señor, esté en este lugar, en esta casa de oración, en esta iglesia, Señor, que tú levantaste hace tantos años. Y Padre, que tú has transformado y la has guiado hasta el punto en el cual estamos hoy. Y por ello te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.